Hola mis amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Sean todos muy bienvenidos a este servicio del Señor, donde vamos a escuchar de su palabra, vamos a ver lo que el Señor quiere de nuestras vidas, cómo nos va a instruir. Y para eso le vamos a solicitar al Señor en oración que nos ayude, que nos bendiga con su santa presencia y nos hable por su santa palabra. Oremos al Señor. Papito amado, Señor bendito, alabamos y bendecimos tu nombre por este momento, Padre amado, porque Señor nuevamente nos reunimos para escuchar de tu palabra, para poder alimentar nuestras vidas. Dios amado, nos reunimos en esta hora. Quizá hace un tiempo atrás, Señor, era diferente, era de una forma física, Señor. Concurríamos a tu iglesia, Señor, para poder, Señor, nutrirnos, para poder cantarte, para poder alabarte, Señor, y por diferentes circunstancias, Padre amado, hoy lo hacemos de esta manera. Bendito Dios, te pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor bendito, que usted nos dirija en esta hora. Señor, que ablande nuestros corazones duros, Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor, porque tu palabra, Señor, no se entiende con una sabiduría humana, sino que se entiende con sabiduría del cielo, que solamente tú das, papito amado. Por eso en esta hora, Señor, solicitamos tu presencia, solicitamos tu dirección, Padre Santo, que tu Santo Espíritu en esta hora esté en medio de nosotros y nos hable. Pedimos toda esta bondad y misericordia por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer en este día la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. Y le daremos lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude en esta hora a poder entender su palabra. En esta hora la palabra del Señor nos aclarará preguntas que de por sí nos hacemos cuando vemos que muchas veces hay personas que no prosperan en el Evangelio espiritualmente, que por más tiempo que lleven dentro de una iglesia física, no crecen más allá. Ya esta es una palabra que va a edificar nuestras vidas, que va a hacer analizarnos frente a Dios y ver realmente cómo estamos. Dice esta es una parábola, ¿cierto? Una enseñanza que dio Jesús. Dice que frente al mar, ya para este momento Jesús ya estaba con una fama muy grande, mucha gente lo seguía. Y uno de los propósitos de Jesús cuando vino acá a la tierra era enseñarnos cosas que para ese momento, para los grandes entendidos, eran difíciles de comprender. No tenían explicación, cosas espirituales que hoy, por gracia de Dios, nosotros podemos entender por el Espíritu que Dios nos ha dado
que ha puesto en nosotros, podemos entender todas estas cosas, pero en ese momento era muy complicado. Y dice la palabra de Dios que él se sienta junto al camino y empieza y toma figuras que para ellos en ese momento eran fáciles de entender, ¿cierto? Poner como ejemplo a un sembrador, poner la agricultura como ejemplo era fácil de entender, pero sin embargo vemos que por más cosas que Dios trató de explicar, ellos no podían entender estas cosas porque no les era permitido, estaban cegados, no estaban preparados para poder entender estas cosas. Entonces vemos que, ¿cierto? Leyendo los versículos dice: aquel día salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vemos que pone primeramente a un hombre, ¿cierto? El sembrador pone esta figura. Dice que sale al campo, ¿cierto? Y toma semillas. Y dice que las empieza a esparcir. Obviamente esperando que salieran frutos de estas semillas. Poder tener árboles frutales, cosas que pudieran dar fruto en un futuro. Pero empieza a poner ejemplos. Dice que la primera, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿ya? Y vinieron las aves y la comieron, ¿cierto? Cayó en un lugar que no estaba preparado, para recibir esta semilla. No era una tierra plena, preparada, ¿cierto? Para poder dar frutos, para poder generar un árbol. Para poder entender, ¿cierto?, la palabra del Señor, vamos también a ir leyendo, ¿cierto?, otros versículos que están un poquito más adelante, que son del versículo 18 en adelante, donde Jesús comienza a explicar estas parábolas, porque en ese momento los discípulos, que eran personas que estaban en un más alto rango, ¿cierto?, aún ellos no pudieron entender estas cosas. Entonces Jesús les empieza a explicar. Les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Habla, ¿cierto?, de ya contextualizando que estas personas, este tipo de tierra, son las personas que reciben la palabra, pero sus pensamientos, sus corazones no son capaces de entenderla, no son capaces de digerirla, no son capaces de comprender. Ahora hay que entender por qué no son capaces de comprender. ¿Es por culpa del sembrador? ¿Cierto? El sembrador, explicando un poquito la parábola, es aquel que lleva la palabra del Señor y la empieza a predicar, ¿cierto? Y la palabra del Señor es la semilla, ¿cierto? Y podemos decir que la semilla, digamos, indagando más a fondo en ella, indagando en qué quiere decir el Señor cuando nombra la semilla, ¿cierto? La semilla es algo tan pequeñito, pero que en ella hay tanta vida, hay tantos nutrientes, que en un futuro, ¿cierto?, y dadas las condiciones adecuadas, va a poder generar en algún momento un árbol, o va a poder generar algún fruto, ¿ya? Pero tiene todos los nutrientes, tiene toda la fuerza, todas las vitaminas, para que, dadas las condiciones, se pueda generar un gran árbol, un árbol frutal, o quizá un vegetal, que dé frutos, que provoque algo bueno, ¿ya? Entonces, explicando un poquito, ¿cierto?, las cosas que Jesús nombra acá, es eso, ¿cierto? La semilla es la palabra, el sembrador es aquel que lleva la palabra, aquel que la predica, que la explica. Pero está viendo que no depende de ellos nomás,
Está mostrando que no depende solamente de la semilla y del sembrador, sino que la semilla tiene que caer en un lugar apto. Y en este caso muestra que cae junto al camino. Y dice que vienen las aves, ¿cierto? Y como ya explicamos hace unos segundos atrás, esta tierra, llevada ya explicándola a Jesús, dice que son las personas que no entienden. ¿Pero por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? ¿Es porque la palabra es muy complicada? ¿Cierto? Ciertamente hemos dicho que la palabra del Señor no se entiende con un intelecto humano, con una sabiduría humana. Se entiende con la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios se pide. Tiene que estar en la persona. Tiene que haber un deseo de recibirla. Pero estas personas no la quieren recibir. Pueden estar entre nosotros, pueden concurrir continuamente a la iglesia. Pueden haber estado mucho tiempo en la iglesia. Pero van por otras cosas. ¿Cierto? No les interesa aprender. No les interesa crecer. No les interesa hacer una tierra buena, una tierra que dé fruto, apta para recibir la palabra y poder generar algún tipo de fruto. No les interesa. Solamente, ¿cierto? Van por otras cosas. Y dice que viene el diablo, ¿cierto? Que Jesús lo pone como estos pajaritos que vienen y toman, ¿cierto? Esta semilla, y en esa tierra no puede producir nada. No hay nada que pueda salir de ahí, porque no reciben la semilla. Ese es un tipo de persona que hay continuamente en las iglesias, ¿cierto? Y en esta hora vamos analizando, vamos viendo en qué estado está nuestra vida frente al Señor. Después dice, ¿cierto? Dice, parte cayó en pedregales, en el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Cierto? Este tipo de tierra, dice el Señor, que también recibe la semilla. Recibe la palabra, llevándolo ya, explicándolo. Son personas que reciben la palabra y que en algún momento pareciera que empiezan a crecer. En el corto tiempo pareciera que toman ventaja de todos los demás porque empieza a crecer esa semillita, ¿cierto? Entre las piedras, ¿cierto? Hay humedad, se genera una sombra y puede empezar, ¿cierto? Esa semilla a parecer que crece, pero dice que no tiene raíz, no tiene profundidad, ¿cierto? Y para que la palabra del Señor pueda generar un buen árbol, un buen fruto, tiene que tener raíces, tiene que tener profundidad, tiene que escarbar hasta lo más profundo de la tierra, ¿cierto? Y en este caso, en nuestro corazón, si la semilla cae y solamente nos rebota, ¿cierto? Cae en lugares que no son aptos para generar un fruto, podrá parecer que empezamos a crecer continuamente, pero mire la explicación que da Jesús después. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ve? ¿No nos parece conocido esto? ¿Cuántas veces oramos por personas que quizá están mal, llegan a la iglesia, ¿cierto? Y vemos que de repente reciben la palabra con tanto gozo, pero pasa un pequeño tiempo y pareciera que todo se derrumba. Pareciera que no son capaces de crecer más. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Se da cuenta, son personas que pareciera que fueran creciendo como un cohete, ¿cierto? Derechito hacia arriba, de una forma muy explosiva. Pero
pasado el tiempo, ¿cierto? Empiezan a venir las aflicciones, las persecuciones, como explica Jesús acá, y nos damos cuenta que esas personas caen de una forma muy fácil. No pueden sacar a flote, ¿cierto? No pueden mostrar que tengan frutos, que tengan paciencia, que tengan amor, sino que vienen las aflicciones, vienen las persecuciones, sus familias empiezan, ¿cierto?, a hablar mal contra ellos, lo empiezan a criticar, pueden tener problemas en el trabajo, pueden sufrir diferentes aflicciones, pero no hay nada, ¿cierto? No tienen raíz, la raíz suficiente como para estar firmes, ¿cierto?, en el Señor y poder enfrentar todas estas cosas, y mueren. Dice la parábola que sale el sol, ¿cierto? El sol abrasador, ¿cierto? Que va a requerir de esa semilla que tenga una buena humedad, que tenga agua. Pero como está encima y no tiene profundidad, no tiene raíz, se muere. Se muere al poco tiempo. A pesar de que parezca que estuviera muy bien, desfallece. Luego dice el Señor en la parábola, en el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cierto? ¿Cierto? Vemos ya 3 tipos de tierra, tipos de suelo, donde la palabra se imparte. ¿Ya? Y esta palabra es netamente para su iglesia, porque ¿dónde se imparte la palabra del Señor? En su iglesia. Entonces dice que cae entre espinos, pero dice que cae entre medio de estos y no son capaces, no puede generar fruto porque estos espinos la ahogan, ¿cierto? La aprietan y no crece porque el suelo tampoco es apto. Y ya Jesús, mostrando también una explicación de esta parábola, ¿cierto? Dice: el que fue sembrado, en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahora ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cierto? Los afanes de este siglo. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo momentos muy complejos, donde la desesperación reina en este mundo, ¿cierto? Esta pandemia a todos, ¿cierto?, ciertamente nos ha chocado de diferentes formas. Quizá hay alguien que haya podido perder el trabajo, hay alguien que quizá haya sido afectado por esta enfermedad, o haya tenido a alguien cercano que haya podido padecer esta enfermedad y entrar en la desesperación, siendo que este mundo nos ofrece tantas formas para poder salir muchas veces de diferentes situaciones de desesperación, ¿cierto? Quizás perdimos el trabajo y vienen y alguien nos ofrece una solución fácil según ellos para poder tener. Es fácil poder caer en la tentación, poder caer en todos estos afanes, en enriquecerse, ¿cierto? Hoy en día más que nunca las personas pelean por el dinero, pelean por lo que creen suyo, pero dice que todas estas cosas ahogan la palabra del Señor, la ahogan. Quizás nos levantamos en la mañana y pensamos en cómo generar ingresos, cómo mantener a nuestra familia bien, en nuestros proyectos. Pero todas estas cosas no nos damos cuenta, ¿cierto?, que muchas veces el Señor nos bendice con diferentes cosas y estas cosas pasan a ser más importantes que la palabra del Señor. Y es ahí cuando la palabra del Señor empieza a crecer entre espinos en nuestra vida, donde no crece. Nuestras preocupaciones, nuestras dificultades pasan a ser más importantes que lo que el Señor, ¿cierto?, nos quiere entregar. Y la palabra, como explica nuestro Señor Jesús, se hace infructuosa. Puede crecer quizá una ramita pequeña, pero no da fruto, porque está lleno de espinos, lleno de espinas por todos lados.
y cualquier cosa que pueda salir de ahí, estas espinas la van a ahogar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé discernimiento en esta hora para poder analizar nuestra vida y ver qué tipo de tierra estamos siendo, qué tipo de tierra somos frente a nuestro Señor Jesús. Quizá analizando esta parábola somos una tierra que está junto al camino, que hasta el día de hoy vamos a la iglesia y no entendemos nada, porque nos preocupamos de otras cosas. Quizás somos la tierra que cae, que la palabra, ¿cierto? La semilla cae en pedregales, donde rápidamente pareciera que muchas veces nos vamos gozosos de la iglesia, nos vamos llenos, ¿cierto? Y de repente viene un pequeño problema y nos tira a tierra. O bien estamos siendo una tierra, ¿cierto?, con espinas, donde viene la palabra y por más que cae y cae, estamos en nuestros afanes y no dejamos que esa palabra haga vida en nosotros. Pero también Jesús muestra otro tipo de tierra, y ese es el tipo de tierra que realmente deberíamos ser. Dice en el versículo 8 del capítulo 13, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tienes oídos para oír, oiga. ¿Cierto? Parte de toda esta semilla que el sembrador arrojó cayó en buena tierra, y dice que dio frutos, dio realmente frutos buenos. Dice a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, quiere decir que no todos, ¿cierto?, los que producen frutos lo producen de la misma manera, en las mismas cantidades, pero producen. Tiene que haber fruto en un hijo de Dios. En la buena tierra tiene que crecer fruto. Usted ve hoy en día, por misericordia, trabajo en una empresa que tiene que ver con la agricultura, es de rubro agrícola, y se ve, hermanos, que ellos no plantan en cualquier lugar. Quizás antes sí, ¿cierto? En esta parábola vemos que ¿cierto?, eran tiempos donde el agricultor no tenía mucho conocimiento de los suelos, ¿cierto? No tenía conocimiento de napas subterráneas, sino que se sembraba, ¿cierto? Y era lo que saliera. Pero hoy en día se hacen diferentes estudios, me toca verlo siempre, ¿cierto? Donde las personas ven si esa tierra tiene el potencial para producir, y si no tiene el potencial, no produce, no la ocupan, no siembran en ese lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo no es así. Él, a pesar de que quizá en mucho tiempo hemos estado caminando, pero sin producir fruto, el Señor sigue esperando que nos transformemos en una buena tierra. Y la transformación no viene simplemente porque digamos, de un momento a otro vamos a hacer una buena tierra. Ciertamente tiene que estar la decisión en nosotros, pero no nos deja solo nuestro Señor Jesús, y Él nos transforma. Él va quitando el pedregal, Él va, ¿cierto?, quitando los espinos que hay en nuestra vida, para que en algún momento, ¿cierto?, esa palabra que siempre cae sobre nosotros, ¿cierto?, podamos absorberla, esa semilla, y podamos comenzar a generar frutos. Dice, me acuerdo de Juan el Bautista, cuando viene, está a punto de venir Jesús, ¿cierto?, y le empieza a predicar al pueblo, le empieza a predicar a los fariseos, ¿cierto?, aquellos que tenían que llevar la palabra, pero no la llevaban de buena forma, muchas veces mentían, adulteraban la palabra, ¿cierto? Esta semilla que esto es importante, hermano, tiene que entregarse pura, sin cosas añadidas,
tiene que entregarse pura porque esa es sana. Pero los fariseos, ¿cierto?, antes de que viniera Jesús, entregaban palabra adulterada, que muchas veces engañaban al pueblo, sometían al pueblo. Y viene Juan el Bautista y les dice: haced, ¿cierto?, frutos dignos de arrepentimiento. Tened frutos dignos de arrepentimiento. Y podemos preguntarnos en esta hora, ¿cuáles son los frutos? Porque si bien la palabra cae en nosotros, ¿cierto?, y tiene que provocar vida, pero ¿qué fruto espera el Señor de nosotros? Si usted busca, ¿cierto?, y en esta hora vamos a buscarlo, sin desviarnos de la palabra, ¿cierto?, los frutos que el Señor quiere en nosotros y que van a mostrar que somos realmente una tierra que produce, una tierra apta, una tierra que no es dura, que no es seca, que no tiene pedregales ni espinas, sino que es una tierra que acepta, ¿cierto?, y traga la palabra del Señor, y cuando la traga, ¿cierto?, esa palabra se empieza a desarrollar en nosotros. Pero ¿qué fruto espera el Señor de nosotros? Si usted busca en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, Pablo aquí deja claro, ¿cierto?, el apóstol Pablo deja claro qué frutos tenemos que producir. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, ¿cierto?, todos estos frutos indican que nosotros somos una buena tierra. De repente hay árboles que no tienen fruto, se ven frondosos, ¿cierto? Vemos también el caso de cuando Jesús vino a la higuera y vino a buscar un fruto, ¿cierto? Vio una higuera frondosa y pensó que podía sacar fruto de ahí, pero se dio cuenta que no había. Muchas veces también somos así. Creemos que por más frondosos que seamos, nos podemos mostrar como un gran árbol, pero no tenemos fruto. Y el Señor nos pide frutos. Y para tener frutos tenemos que ser una buena tierra, una tierra apta. No podemos seguir perdiendo el tiempo, ¿cierto?, cuando el Señor esparce su palabra, si su palabra es lo más importante para nuestras vidas. No podemos estar cuando, ¿cierto?, el predicador está hablando pendiente de otras cosas, porque la palabra cae en tierra seca, en tierra estéril, en espinos. Para eso oramos, ¿cierto?, en las reuniones. Para eso le pedimos al Señor que saque nuestros pensamientos, que se lleve todas nuestras preocupaciones para que Él nos hable, ¿cierto?, y nos dé entendimiento, y esa palabra, esa semilla que el Señor derrama, pueda calar hondo en nuestros corazones, ¿cierto?, y de ahí pueda empezar a germinar, pueda empezar a crecer, y con el tiempo producir frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Que el Señor nos bendiga en esta hora, por su bendita palabra, que esta palabra en esta hora caiga en buena tierra. Y si usted se ha dado cuenta en esta hora que quizás no es una buena tierra, que no lo ha sido, pídale al Señor. El Señor no nos condena. El Señor espera que usted le pida: Señor, saca todos los pedregales, saca la sequedad que hay en mí, saca los espinos, todo lo que pueda impedir que nosotros podamos absorber esta palabra y podamos crecer en el Señor y podamos dar fruto en el Señor. Que en esta hora el Señor, ¿cierto?, vaya limpiando los corazones. Bendito sea el Señor. Esta ha sido la palabra del Señor y espero que usted se haya nutrido por ella y la haya tomado para sí. Vamos a orar ahora para que el Señor confirme esta palabra en nosotros. Esta semilla ha sido esparcida. Vea usted en qué tipo de tierra ha sido. Oremos al Señor. Dios amado, alabo y bendigo tu nombre en esta hora, Señor, porque tu palabra, Señor, nos descubre, Señor, tu palabra, Señor, nos desnuda espiritualmente, Padre amado.
Señor, en esta hora, Señor, si hay alguno que ha sido una mala tierra, una tierra infértil, que quizá ha caminado, Señor, sin tu palabra, Padre amado, sin poder recibir de ella, Padre amado, que en esta hora, Señor, pueda ser una tierra fértil, que el día de mañana, Señor, pueda ser una tierra que produzca frutos, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno, Papito amado. Señor, en este tiempo es importante, Señor, que seamos una buena tierra, que nos nutramos, que escuchemos de tu palabra, que indaguemos en ella, Padre amado. Eso es importante, que podamos estudiarla, Padre amado, para que no venga, Señor, el enemigo y por falta de conocimiento nos quite, Señor, nos vaya quitando, Señor, esta bendición que es tu semilla, Papito amado. Llénanos en esta hora de tu gracia, bendícenos, Señor, y que podamos, Señor, ahora, Señor, transformarnos en una buena tierra, para que, Señor, tú esparzas tu semilla, Señor, y nosotros produzcamos, Papito amado. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, dejamos esta oración a tus plantas, por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Me despido, ¿cierto? Nos volveremos a encontrar nuevamente y les saludo nuevamente. Me despido en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya,
canto aleluya, el Cordero ya venció.